Hoy, un todopoderoso del podcast, Andrés. Com se te donen de bé los xocs de palabras. Un dragón de la comedia. Madre mía. El rey del podcast le dicen... ¡Arturo González Campos! Dale la mano, dale la mano. Esto es la tele, ¿no? Eso es la tele. Esto es la tele. ¡Hoy la tele! ¡Qué magia! La tele, ¡La tele! Wow. També que si esta es la teva expectativa de la tele, fliparás. Sí, ¿no? No, para mí esto es lo máximo que he visto en tele, de verdad. Es brutal, ¿eh? Le has feito una cobra, Donde Andrés. se pierde la vista y público, es bestial, ¿eh? Esto, Brutal. está el club de la comedia y esto. Y después esto, ¿eh? Un poco más abaixo... Magnífico, de verdad, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé, dímelo tú. Es que yo no sé de tele. Andrés. O sea, yo he venido aquí al programa... Jo lo que anava a dir, jo crec que quan va anar al leitmotiv esto del càmping hi havia més gent treballant que a ti de... Sí, ya podría ser. Pero y Arturo, yo antes te iba a preguntar, ¿cómo te definirías, Arturo? ¿Como actor de doblaje, como cómico, guionista? Lo primero, tu nombre, el tuyo nombre. Claro, es que vamos a empezar por ahí, primero yo lo creo. básico. Por cómo me llamo. Arturo González Campo, o como estaba en el camerino, Arturo González Campo. Mira, me ¿qué dices? han llamado Arturo Gómez Campos un montón de tiempo. Durante una época me ponen el apellido del Arturo famoso en ese momento. Vale. Entonces he sido Arturo Fernández Campos mucho tiempo y ahora soy Arturo Pérez Campos porque está Reverte. Ya. Y Arturo Valls Campos todavía no me han llamado, pero estoy convencido de que eso va a llegar. Entonces sí, es verdad que me podría definir de muchas maneras, pero total, si la gente no se sabe ni mi nombre, ¿para qué me voy a andar yo definiendo, no? Pues ¿para qué? ¿Qué más da? Tens un segundo apellido o los has juntado los dos en un guión? Sí, tiene guión. Pero dice uno. Es compuesto. Es Arturo compuesto. González Campos, ¿algo más? González. Es que todo está mal. Es que está todo mal, tío. Entonces, Un sándwich de pues ya está. apellido. Está guapísimo. Claro, me Un tendría mixto. que haber buscado un mote, pero ya no tengo edad, Ya. ¿sabes? Si me hubiera llamado, yo qué sé, Jacarandoso. Pues, Arturo Jacarandoso. Claro, ya está. O si te llamas Vaquero, pues tío, es que ya lo tienes, macho. Claro, o sea, te apellidas Vaquero, ya lo tienes, tío. Claro. Ya la comedia a tus pies. Pero Arturo González Campos, que es nombre como de notario, Sí. ¿sabes? Más que de cómico o de persona que se dedica a esto, pues hundida la vida me tiene. Don Arturo. Sí, Don eso Arturo, es. ¿de qué ha treballado usted, además de cómico, guionista, intento de director de cine? De repositor de Alcampo. Ole. ¿Qué Nocturno. Estuve una temporada de repositor de Alcampo. Ponía los pilares de cervezas, esos que se ven tal, los llevaba yo con el palé. Y estuve un tiempo trabajando de eso, sí. Y escalera también emplearías, claro. Claro, sí. Aprendí mucho ahí, tío. Aprendí una cosa que luego me ha valido para lo que he acabado haciendo, ¿no? Porque cada semana había como una batalla por conseguir el frontal. O sea, El si tú frontal. trabajas en un supermercado, conoces la importancia de lograr el frontal. El frontal es el Camelot de los supermercados. El frontal es aquello que ves cuando estás pasando por el pasillo central, ¿vale? Vale. A los lados, Vale. tú ves de repente una pila de una marca determinada de cerveza o de cereales o de papel higiénico. Vale, todas las semanas había un duelo en la cumbre por conseguir ese frontal. Vale. Porque la semana que la marca X conseguía el frontal, vendía, estaba ¿En serio? tasado un 70% más que el resto de las marcas. Y yo aprendí mucho de eso, tío, de que a la mayoría de la gente se compra lo que le ponen delante. Ve lo que le ponen delante y que hay muy pocos. Claro, yo colocaba todas las cervezas. Yo sabía que había cervezas mucho mejores y mucho más baratas, pero había que entrar por el pasillito, buscar, agachar incluso un poquito el cuello y la mayoría de la gente no lo hacía. Cogía del frontal. Del frontal. Y ya está. Ignatius, creo que justo ahora en el que saliva en lo de Évole, diva que la mayor revolución que se puede fer es que tú veigas algo que tú no has visto anunciado antes y lo compres. Claro. Porque si tú vas a una cosa que ya te han anunciado, eso es perder contra el sistema.
O Bueno, que lo no. tienes en el frontal, tú has perdido contra el sistema. No sé si es perder contra el sistema o contra tu propia capacidad de sorpresa. Ya. Porque al final cuando te compras algo que es lo que está comprando todo el mundo y es lo que te está metiendo por los ojos, que está guay, o sea, que Sí, no sí, estoy sí, diciendo sí. que no. Pero es verdad que te pierdes la posibilidad de eso, ¿no? De encontrar la cerveza o los cacahuetes que no sabías que existían y que estaban muy guay, ¿no? Y pasa un poco con los libros, pasa un poco con los Con el discos, cine, pasa un poco con todo, ¿no? Incluso con la televisión, ¿no? Que ve la mayoría de la gente, pues lo que le ponen ahí. Y de Exacto. repente alguien te dice, pues tío, resulta que hay un programa que se llama Escampar la Boira Guapísimo. y que es una mierda con un piano, pero tío, míratelo porque está curioso y tal. Y para mí sois el estante más bajo del pasillo de la televisión, de los supermercados televisivos. Lo más majo que hemos andito en la vida. Yo, Eso sois. yo me quedo en la definición de curioso. Somos la Steinburg, tío. Curioso. O sea, no, Steinburg no, pero, o sea, Ya. son la cerveza belga. La que no- sí. N'hi ha dos paquets al súper y los reposen una vegada al mes. I tens sort. Y la Steinburg sería el Club de la Comedia, no? Per comparar. Àmbar. Que nos pague alguna empresa de cervezas y diré Nisha. Pero el Club de la Comedia ya sería una añoja ya, o sea, Sí. el Club de la Comedia ya lleva Pero para yo, muerto muchos el años. Club de la Comedia es el epítome de lo que se feia en comedia en televisión. Que no direm també... Jo diria, jo no sé si és bueno o malo, que també el Club de la Comedia, però... Sí. O sea, no, a ver, o sea, yo, Arturo, todo el respeto y al final ha sido un pilar para que... Cuando algú- alguien empieza con todo el Todo el respeto, respeto, es malva. que me va a faltar Pero, inmediatamente. no, tú personalmente y no, lo pero espero. sí que es una mica el responsable de que Carmen lo mana y que he feito un monólogo y eso no te lo perdonaré jamás, Arturo. O sea, no sé si tinguem una imagen, pero... A ver, me lo he merecido, o sea, os he dado y ahora me merezco O sea, tal. pues sí, 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 el Club de la Comedia pues fue una cosa muy épica, ¿no? En su momento y básicamente más que por el programa en sí, porque introdujo de repente un tipo de comedia que no existía en España y que de repente se empezó a hacer, ¿no? Y hoy en día pues todavía es un tipo de comedia que ya está como asimilado y que yo creo que ha progresado mucho. Quiero decir que los monólogos que hacíamos en el Club de la Comedia, con lo que está haciendo ahora, pues eso, un Goyo Jiménez, un Luis Piedrahita, un Vaquero, ¿no? Tal, sí, o sea, sí. Rovira, o sea, los buenos. Ya. Los buenos, ¿no? Por eso no te estoy nombrando ni nada. Claro, aquello era como los balbuceos del... No te rías, soy el millo monologuista en aragonés. Sí, claro. No, Y el hay, único, claro. Hay que buscarse un target, eso es. Eso lo bordas, la verdad. En ese punto voy perfecto. Eso es. Tío, pero claro, lo que dices, introducid vosotros el tema del stand-up en España casi, bueno, en ese formato en el que se fa. En quitos basad vosotros para fer el stand-up? A quitos mirad? ¿Cómo escribís? ¿Aprended soz autodidactas en ese momento? ¿Cómo? Fue muy... Para empezar, José Miguel Contreras, que es un poco el que organiza todo el asunto, nos contrata a Pablo Motos y a mí. Pablo Motos y yo éramos gente de la radio. Claro. Estábamos en la radio. Los dos trabajábamos en Onda Cero, yo en Madrid, en Onda Cero Valencia, y es verdad que lo que teníamos a favor era que estábamos acostumbrados a escribir para ser escuchado. Normalmente en la tele no se escucha. La prueba de que en la tele no se escucha es que cuando la televisión quiere que te enteres de algo, te pone un catch debajo. Ya. Te pone te escribe debajo. Un rótulo, porque la tele no se escucha. Lo que está diciendo la mayoría de la gente en los programas de televisión no está diseñado para ser escuchado. Y esto tenía que ser, ¿no? Entonces yo creo que teníamos esa ventaja, ¿no? Que nosotros sí veníamos de la radio, sí estábamos acostumbrados a escribir para ser escuchados y el monólogo, por lógica, tenía que ser una cosa... De hecho, los monólogos eran mucho más algo de radio y casi lo siguen siendo, ¿no? Es verdad que están los gestos, es verdad, pero... El delivery y todo. La manera de tirar... Pero casi todo entra por el oído. Como también mucha tele que se hace ahora. Quiero decir, esto que estamos haciendo aquí ahora mismo, luego entrarán vídeos y entrarán cosas y tal, pero esto perfectamente podría estar haciendo una tortilla francesa mientras esto está sonando o hacer algo más inteligente, que es cambiar de canal y decir, ya vendrá un invitado bueno, lo que sea, ¿sabes? Sí, pero al final es un poco, pues eso, lo de la tele, que
Joder, no sé cómo explicarlo, pero es muy difícil fer tele. Pareix muy fàcil, però la fer tele, a dia d'avui, quasi m'agrada més fer otro tipo de programas en el sentido de... No sé cómo explicarte, Arturo. Yo lo que te quiero decir es que parece que ¿Te esto tiene que ser entretenido. Sí, sí, entrevístame. Sí, vale, no, porque te veo... A ver, Arturo. A ver. A No, ver, es que macho. te veo que estás con una... Yo lo que me pasa Sí. es que yo fui un programa y lo que fue, primero, charro en una lengua diferente. Segundo, fue un programa de entrevistas. Y tercero, tengo unos entrevistados que no valen para nada. ¿Sabes qué pasa? Que no te entendió la mitad de lo que has dicho. Arturo. Tu m'has tirado per tot l'estado. Tu has sido de la gent que ha blanqueado perras en bares de Almería. sí. Esto que se diga aquí. Sí, sí, Iñaki sí, Urrutia sí, el va a sí. reconocer. Sí, hemos estado durante los años 90, hemos estado los monologuistas cobrando en negro, blanqueando dinero que no sabíamos de dónde venía. Creo que venía ya de cosas blancas, o sea que era blanquear lo blanqueado. Sí. Entonces, y es así, y es verdad. O sea, la comedia... mira, hay una cosa muy curiosa. El origen del stand-up viene de África, tío. Esto lo dices? descubrí en África. ¿No viene de Estados Unidos? En Gambia, no. Viene de una tradición que es muy chula, que es muy bonita, que en las tribus africanas, cuando había una boda, normalmente la señora más mayor de la tribu o el señor más mayor de la tribu, eso es, yo, Perdón, Arturo. tenía carta blanca para, durante el convite de la boda, esta persona se iba desplazando por, bueno, no serían ni mesas, no serían como los corrillos de lo que debía ser una boda africana prehistórica. Vale. Y entonces iba insultando a los novios, a los padres de los novios, iba metiéndose con lo mala que estaba la comida de la boda. Vale. Y entonces, si a ese corrillo le hacía reír, los de ese corrillo le daban un poquito de su comida o un poquito de dinero, a cambio de que les había hecho reír. Entonces, eso es lo que luego se traslada, pues cuando empiezan la esclavitud empieza a llevarse a América. Un tema que tenían por ahí. Una tema, movida que una tuvieron cosa. de que se llevaban negros y los esclavos. No sé. Y después se va a blanquear, ¿no? Todo esto. Eso es, luego empezaron a hacerlo blancos, efectivamente. Y de ahí viene, yo creo, que el principio de la comedia en España fuera cobrando en negro. Vale. ¿Sabes? Sí. De África. Allò me pareix maravilloso. ¿Y encara queda alguno que te deba... Igual te deba perras de aquellos bares? Sí, no, claro, a todos nos han tangado con eso, a todos. Y a todos Donde nos han sí. metido en situaciones, o sea, nos hemos visto en situaciones, cuando los cómicos nos juntamos somos insoportables, porque todos tenemos historias muy buenas, Contamos alguna. de momentos Que le estás muy, deseando, Arturo. muy Una surrealistas, ¿no? anécdota. Vale, te puedo contar, si quieres hasta dos, bueno, yo no sé cómo vais de tiempo, luego, si esto luego lo cortáis, o Sí. ponéis debajo que pesas Arturo y ya está. Molaría que todos los rótulos que se están diciendo veigan saliendo, Claro, ¿sabes? En plan... estoy en Murcia, ¿vale? Bien. Empieza bien, claro. Sí, aquí en Aragón. Claro, en cualquier lado. O sea, Sí. Murcia ya se ha ganado la medalla de oro de la comedia, ¿no? Y de la falta. Estoy en Murcia, estoy en un pub y bueno, pues no iba muy bien. Yo no he sido un buen monologuista. Los últimos años ya y tal, pero no lo he sido. Cuando ves a los que lo hacen bien, tú dices, bueno, vale, yo me defiendo, cumplo, quiero decir, sí, incluso puedo tener días buenísimos, pero no he sido un tal. Lo que sí ponía era mucho empeño. Yo lo daba todo. Exacto. Yo lo daba todo. Yo si no tenía un bebé, si había personas un poquito más adultas ya, que no se hacían caca encima, yo lo daba todo, ¿no? O que sí, pero da igual. O que sí, pero que yo no me enterara, ¿no? Y entonces, bueno, estoy en este pub y estoy actuando y aquello no iba muy bien. Vale. No iba muy bien.
Y yo desde dentro dije, tío, tengo que remontar esto, tío, tengo que remontar esto. Entonces te sale esa furia de decir, venga, empiezo, y veo que me voy ganando al público, consigo mi primer aplauso, tío, digo, tío, los tengo, ¡pum! Y se va la luz. Y entonces digo, ¿sabéis qué os digo? Que voy a actuar a oscuras, ¿vale? Y entonces me pongo a actuar a oscuras, me da igual, solo tengo este foco, tal, y empiezo, como les veo ya completamente perdido, pues empiezo a sacar ya los chistes más, lo que nosotros decimos los cómicos, el carrito a la mierda, ¿no? O sea, cuando ya empiezas a hacer chistes de caca, chistes de follar, chistes de tal, los chistes guarros, porque dicen, mira, es que yo tengo que remontar esto, como sea, ¿no? Y entonces empiezo tal, porque al final os habéis inventado este apagón porque lo que queréis todos es follarme, eso es lo que queréis. Y al fondo del pub, en la oscuridad, se oye una voz que dice, más quisieras tú, Arturito. ¡Qué duro! Yo lo que veo es una silueta de un señor acodado en la barra, así, ¿sabes? Como lo ves, ¿no?, en los cómics, o sea, que lo ves, que dices, me mata, sí, me mata. Pero yo tengo la adrenalina y los nervios de salvar aquello, claro, y empiezo, pues ¿sabes lo que te digo? Que vengas y me follas aquí. Si eso es lo que quieres, subes y me follas aquí mismo, y tal. Y entonces veo que el señor retira así la copa, ¡ay, copón! Se levanta, yo veo la silueta acercándose hacia mí y digo, bueno, pues este es el momento en el que he muerto por la comedia. Este es el momento. El hombre, la silueta, se va acercando hasta que se pone a medio metro de mi cara y ya soy capaz de verle. Y lo que veo es que es Fofito. ¡Hostia! ¿Fofito? Fofito. Fofito, que me mira, me sonríe, me hace un guiño y me dice, vamos a levantar esto. Y entonces Fofito se pone al lado mío en el escenario, yo digo, señoras y señores, con ustedes, Fofito. Le doy la vuelta, el pub enloquece, Fofito empieza a hacer un monólogo sobre las canciones de los payasos, que era un monólogo que yo había escrito en el Club de la Comedia, con lo cual yo me sabía. ¡Ostras! Empezamos a hacer el monólogo a medias y nos sacan, bueno, vuelve la luz, aquello se ha petado, ha empezado a venir gente de todo el pueblo porque está Fofito y nos sacan a hombros de ese pub al grito de Arturo, Fofito, Arturo, Fofito. Disculpa, ¿Perdón? disculpa, perdona, Arturo, estoy aquí para que digas la verdad. Pero ¿cómo sabías que iba a contar esto? No, calla tu rollo, calla tú, espera. No. Di la verdad. Estoy aquí para que digas la verdad. Tantos años de falacias contando esto. Ya. Y di qué hacía allí Fofito. Di la verdad. Di que llevas siempre un payaso en el maletero. Siempre llevas un payaso a tus bolos para, Por pues si en acaso. en algún momento te sale mal el bolo, te lo tenemos que levantar. Porque si yo no Di la soy verdad. bueno, tiro de payaso, efectivamente. Claro, hay que tirar del payaso, siempre tirando del payaso. Y ya estamos hartos, porque ese no es el problema tampoco. El problema es que tampoco pagas. No. No. Que No, te calles, porque- payaso. Al otro. No, ya vale. A ver, Yo soy el presidente de la pago en asociación globos, de ¿vale? Pago en globos. Eso es lo que pienso que un payaso Que sí, es lo que quiere. que todo lo que Entonces, quieras, pero aquí hay que soltar la Claro, la gallina. sí. Que ya vale. No. He traído. He traído la factura de Fofito. Arturo, no. La tengo. Hombre, que sí la tengo. Y te esperáis en la puerta con la factura para que le hagas un bizún. Que de esta no te escapas. Te lo digo. Arturo, te pido disculpas, de verdad. Te pido No, disculpas. disculpe. Disculpa, dice.
¿Tú sabes la de pasta que debe este hombre? Pero que está aquí de entrevistado, que qué fas aquí tú venir aquí a esto? Que, no, bueno, que pague. Arturo, paga. Se diu scratch. Paga. A ver, pero te tengo que pagar a ti o a Fofito. Hombre, a Fofito dale un bizum. A Fofito le hago un bizum, A ¿no? mí págame en blanco. Bueno, un Para aplauso que al te comas payaso. un globito. Arturo, has contado esta anécdota 300 veces. Ya lo sé, tío. Esto se veía venir. Ya, Esto se veía venir. Ya lo sé, ya. En Normalmente realidad solo la persiguen. he contado una vez. Dos. No. Dos. No. Sí. Una. Dos. 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 Una vez. En todo. En Aquí hay dragones y en una entrevista que te ibas tú. En el diario.es. Pero En es el que diario.es. lo que cuentan aquí dragones no cuentan. Sí, es verdad, es verdad. La he contado 2 veces, vale. Bueno, ahora 3. Pero bueno, eso que Claro, es pagues. que tú vas a contarles cosas y eso, pues los scratches de la tele. Pero está guay que cuente esta historia porque esta historia es tan buena. Sí, O sea, yo sí. siempre que se reúnen los cómicos siempre digo, la historia buena de la comedia la tengo yo, así que la cuento al final. Y es tan buena que se la están empezando a atribuir cómicos. ¿Qué dices? Claro. Y la cuentan como, pues sabéis lo que me pasó a mí con Fofito. sea, no- Entonces está muy guay porque además tengo la refrenda de Fofito, que una vez me dijo, efectivamente, tío, esto pasó. Él estaba con el circo en ese mismo pueblo. Entonces llegó al hotel y dijo, oye, ¿dónde me puedo tomar algo? Y demás. Dijo, pues mira, hay un pub aquí abajo, que además hay un cómico que está actuando y se encontró con esa historia. Y no solo te roban el material, sino que ya te furtan también la anécdota. Claro, me lo quitan. Claro, por que ahí. ella al final es lo que hacéis siempre, ¿no? Escribir monólogos para el de mes. O sea, ahora ya al Un nivel. cómico está acostumbrado a robar. Pero charrán bueno, pues de que te furten, de anécdotas que salen mal, de fracasos. Buf, Charrán de fracasos. ¿cuánto tiempo tenéis? Tengo. Es que, claro, Puedo es que hablar me da horas. mucha rabia. Mira, yo, Arturo, yo de verdad. Iba a presentarlo en plan de fracasos, no sé qué. Enhorabuena por tu fracaso, que es el libro que ha escrito Arturo González Campos. Mira, es muy guay porque lo has puesto y se ha caído, que es como tiene que ser. Es muy guay. No puedo ver. Estoy muy cómodo en este programa porque como adalid del fracaso creo que estoy en casa. Sí. O sea, de verdad, me siento súper cómodo. El mes inglito. Pero claro, yo quiero presentarlo como se presenta habitualmente el tuyo libro, en la FNAC y en todos los sitios estos Sí. que, Que Beli pues, quede a Jorge cuando sacoche, ¿eh? rodeado de libros de Rodrigo Cortés, de Juan Gómez Jurado, Loba Negra, Rey Blanco, Cicatriz y Los Años Extraordinarios. Que Los Años Extraordinarios está muy bien. Está que te Dirás, cagas. falta todo arde, que venga Juan Gómez Jurado y va al charrarén. Claro, tío, claro. Sí, Pero bueno. pues esta es mi vida. O sea, esto representa prácticamente mi vida. Detrás de toda esta gente, ahí estoy yo con mi mierda de libro. No. Mientras estos señores, pues no dejan de hacer libros buenísimos y que además se venden muchísimo. Mira, ahí tienes Todo Arde y Los Años Extraordinarios. Anesta, ¿A que el enhorabuena mío por tu no lo fracaso? tienes? No. De verdad que qué Qué ganas poca tengo de que vergüenza. acabe este programa ya, te lo juro. Pero que acabe para siempre. Para ya. siempre, o sea, que lo Qué quiten. asco, copón. Que lo quiten. Pues sí, esta es Bueno, esta, va, esta es mi vida. El voy a meter medio ven. Así. Venga. No, pero si da igual, si está bien, si es que no... Perfecto, va a perfecto. caer. Sinas. Se va a caer. Però que no, otro fracaso. Arturo, què podem trobar al llibre d'Enhorabuena por tu fracaso? Pues La yo qué pregunta sé, de tío. mierda. Ya, sí, la pregunta es la mierda. Palabras. Pero la respuesta va a ser muy parecida a la mierda de pregunta, quiero decir. Mira, es un libro que yo, de verdad, de manera honesta, os lo prometo, pensaba, estos señores tan amables de la editorial me están pagando un libro para que lo lea mi hermana, que le va a encantar, y para tenerlo yo en mi casa. Y de verdad, de manera honesta, escribí este libro pensando que no le iba a interesar a nadie. Y le ha interesado a suficiente gente Home, como para que no sea humillante al lado de estos mierdas, ¿no? Le ha interesado muchísima más gente, entonces como casi todo está en las expectativas, y las expectativas eran mínimas, pues lo considero al final como un gran éxito, que haya bastante gente a la que le ha molado lo que contaba y demás, porque o sea, escribí este libro de la manera más libre que he hecho, creo que nada en la vida. una locura, perdóname, pero sí. em comença, dices, un cómico, hostia, qué guay, un cómico, tal. Una muerte nada más en comenzar. Nada más empezar. Guapísimo. Yo ya truco a mi pare Piorán, ya que te el va a dir per Instagram, digo, en las primeras 10 pianas. Muy bien. Sí, Remata sí. con otra muerte, no voy a dir res més. Ajá. La primera frase, no sé qué del cáncer y d'impuest, está al revés. Sí. Está al revés para que parezca que tú es tonto leyendo, ¿sabes? Eso es. En plan, Eso es.
Sí, al revés hice toda la parte. Claro, tú imagínate cuando yo llamaba al editor y le decía, pues quiero que una parte vaya completamente al revés. O sea, les estallaba la cabeza. Pero Perdona, Arturo, perdona. hice la parte en la que hablo del humor. Perdón, Arturo. Ahora. Ahora, sí, sí se va a acabar cayendo. Ojalá. La parte en la que hablo del humor la hice al revés, precisamente por eso, porque lo que intentaba explicar, que no sé si lo consigo o no en el libro, es que la única manera de enfrentarse a esto del humor y demás es darle la vuelta al mundo. Con lo cual, si al mundo le aplicas, al humor le aplicas las leyes del mundo enderezado, el humor tiene todas las de perder. O tú te das la vuelta, o te pones boca abajo para recibir humor, o el humor no va a funcionar, pero no por el humor, sino por ti, ¿no? Entonces, eso era lo que yo intentaba, ¿no? Y efectivamente, hay un momento del capítulo en el que digo, probablemente estás leyendo este libro al revés y probablemente hay un montón de gente mirándote y pensando, menudo gilipollas. Efectivamente. Eso era lo que quería que sintieras, porque eso es el humor. O sea, si el humor no empieza riéndote de ti mismo y diciendo, aquí no hay mayor gilipollas que yo, pues no está funcionando. Y por eso lo hice. Y sí, es verdad, y empiezo con una muerte. Y todo mal, todo mal. Pero, hostia, está muy bien, de verdad. ¿Qué famoso o sea, te agradaría que hubiera fracasado? Histórico. No valen dictados. Claro, es que si me quitas todos los dictadores y eso... Carmen Lomana. ¿La acabas de meter en históricos? ¿La acabas de meter en históricos a Carmen Lomana? Va a hacer un monólogo al Club de la Comedia. Vale, claro, es que si no valen dictadores, claro, todo el mundo lo que piensa es en un dictador, lógicamente, claro. Pero a lo mejor alguien que ha inventado algo que a la larga no ha ido funcionando y... Twitter. Claro, el inventor del Twitter, ¿le consideramos histórico ya? No, pero Twitter está bien. Sí, no, sí, Twitter, o sea, yo creo que Twitter está bien. Está bien que exista y creo que el problema lo tenemos los receptores más que los emisores, quiero decir. Ya. El mono que tira mierda nos ensucia. No, y el mono que tira mierda tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Y otra cosa es la importancia que le estamos dando a que haya monos que tiran mierda. Pero eso es culpa del receptor. O sea, yo tengo prohibida en mis conversaciones con amigos la frase, pues hay gente que dice. Ya. Porque me parece que es un argumento que ya hay que ir abandonando de las conversaciones. O sea, yo creo que el problema es eso, que les hemos hecho demasiado caso. Antes los locos de los pueblos gritaban y guay, pero Claro, ahora ya tienen está, un móvil. decías tal. Pero ahora, en cuanto sacas cualquier tema y tal, y alguien se ve acorralado, antes se sacaba Hitler, ¿no? Antes siempre era Sí, la maniobra de teoría. sacar a Hitler, y ahora es un poco, pues hay gente que dice, ya, bueno, es que hay gente que Es dice... que dicen de todo. Todo el rato. Hay mucha gente diciendo muchas cosas. Y tu labor no es intentar que prohíban Twitter, sino intentar no darle importancia a según qué cosas se digan, ¿no? Tal cual. Porque no hay por qué prohibir Twitter. No, No, hay yo por lo he qué dicho. impedir que la gente se exprese, incluso los idiotas. Los idiotas también tienen su derechito a expresarse. Me incluyo. Y otra cosa es que tú le des Y otra cosa es que tú le des importancia según qué idioteces. Ya no digo a según qué idiotas, digo a según qué idioteces. Si tú le das importancia y le das trascendencia, el programa lo tienes tú. Efectivamente. No ellos, ¿no? Que digan cosas. Y que digan Chen- lo que quieran. Hostia, este no me lo esperaba, ¿eh? Este yo tampoco. Este no lo he visto venir. No, yo estaba... Creo que es un poco cuando bajo un poco el tono Sí, que ya cuando ya de grave ya peta al suelo, ya... y ya cuando hago cuando hago el ASMR, ya es cuando... Criminal. Claro. Pero bueno, Chen, que charra de cosas. Sí. Tío, Todopoderosos y Aquí hay dragones. Aquí hay dragones, ¿cuántos capítulos van? 200 y pico. De Todopoderosos, 100 y pico. I la pregunta que se fa tothom, no tens més amics? No. No, Lo de ni siquiera estoy muy seguro de que ellos lo sean. O sea, sí, tío, no te lo puedo explicar. O sea, no te lo puedo explicar. Creo que ninguno de estos, y ahí falta Javier Cansado también, Que Padilla se escribe. somos capaces de explicar lo que ha ocurrido con Todopoderosos y con Aquí hay dragones. No lo sabemos, tío. El diván en el camerino, yo creo que trobaba un equilibrio impresionante entre Juan Gómez Jurado, uno de los míos escritos, el que más vende de Europa Occidental, este tío, Sí, increíble. del universo mundo. Y de la galaxia y de todo. Y bueno, Rodrigo Cortés, director de cine internacional,
y Javier Cansado, el millor cómico o de los millos cómicos que yo he El visto. puto dios de la comedia le podemos llamar si queréis, El puto porque dios de me la parece que comedia. le encaja Humildemente, perfectamente. humildemente. Y tú. Humildemente, el dios Sí, de la humildemente, comedia. todo lo que tú No. quieras. Y yo, efectivamente. Efectivamente, Y lo el has de descrito Fofito. muy bien. Pero Pero que- si te fijas, casi todo lo que hago va por ahí. O sea, quiero decir, tengo otro podcast donde está Dani Rovira y yo. Sí. Entonces, ¿cómo se va a saber la gente mi nombre? Si es que yo lo entiendo, o sea, si es que es completamente imposible. Sí, tío, no, insisto, o sea, creo que somos incapaces todavía de saber, de explicarnos a nosotros mismos, y eso debe ser algo muy parecido a lo que ocurre con las amistades puras o con los amores puros, que no sabes por qué. De repente, unas presencias juntas, la suma de las químicas dan ese resultado mágico, ¿no? Es que- Y, pues imagino que eso, que como pasa con el amor romántico, Y el bullying a mejor no Juan Gómez intentar Jurado. explicarlo, ¿no? Mejor no intentar entenderlo, pues está pasando, lo estamos, y lo vivimos de esa manera. O sea, sigue dándose esa magia, tío. Nos sentamos los cuatro, nos ponemos a hablar y aquello es. Pero ¿y qué como, pasa ¡buah! cuando no está Juan Gómez Jurado? ¿Qué pasa? El Puchimbol. Cuando, bueno, claro, pero Juan es la persona, y esto lo voy a decir porque yo sé que esto no lo ve ni Blas. No, Blas sí. Blas. A Blas no le diga... Exacto. único. Y Fofito también. Blas y Fofito, pues se lo digo a Blas y a Fofito. Juan es la persona con más sentido del humor que yo he conocido en mi vida. Precisamente por las tragaderas que tiene. Jodo. O sea, un tío que ya es el tío que más libros vende, tú lo has dicho, en el universo mundo, una institución en la literatura, un tal, no sé qué, que acepte que sus colegas, Pam, solo pam, por pam. la risa, solo porque es divertido, le demos la caña que le damos, eso es auténtico sentido del humor. Hombre. Eso es. Y una de verdad. generosidad cómica brutal. Claro, claro. Y dicho esto, niego toda esta parte que acabo de soltar. Vale. ¿Vale? Esto queda entre tú y yo y Fofito y... He sido Blas. coaccionado. Sí, sabemos cuando niegas. Lo sabemos todos. O el gremio de payasos, Te tío, van a ¿cómo me tiene, reventar. macho? ¿Cómo me tiene? Sindicato de titiriteros y Eso es. comediantes de... Saltimbanquis. Todos los Saltimbanquis. caricatos, todos, todos. ¿Y un piedra, papel o tijera? ¿Qué te pasa con el piedra, papel o tijera, Arturo? ¿Qué, macho? Toda la Claro, gente eso- aquí sabe perfectamente qué está pasando con el piedra, papel. Para no la das gente una. que no escucha Aquí hay dragones, yo es que soy incapaz de aprenderme mecanismos en general. O sea, soy la persona más negada para ¿Pero los te pasa en las mecanismos. peleas de 3 o en las de 2 también te pasa? No, me pasa en todas. O sea, soy incapaz de aprenderme mecanismos. Yo nunca he jugado. Vamos a ver, yo soy un niño gordo, con granos, que leía cómics mientras los demás jugaban al fútbol. Yo nunca me he aprendido las reglas de cosas y no las he entendido. Cuando las tenía que hacer porque en gimnasia de repente teníamos baloncesto, yo no lo entendía. 3 pasos y entonces ya puedes tirar la pelota. Dos, no, pero dos. ¿ves? Ya, vale. Pero es que... O sea, es que imagínate, si no anientes com a va les pàgines d'un llibre que les ha ficat al revés. Sí, Claro, I això claro. sí que ho fi. Él es editor y le está fent mal en la... Te fa mal a tu veia això. No, jo m'encantaria haver tingut aquesta idea, però també com te la robaré, com a totes. Pues hazlo, claro. Pero, que sí. ¿y qué pasa también ahí en la cocina? Tú, cuando comienza Todopoderosos, tú estabas con la cocina, y tú les febas piatos de comer. Pero, y si Efectivamente. fas cocina y te emporcas, te llevas lamparons, tal, ¿cómo se puede hacer un programa emporcao? O si estás A ver, cocinando emporcao. los primeros todopoderosos los hacíamos en mi casa. Sí. Y los hacíamos gratis. Ya. Claro, o sea, no, esto es una cosa que de repente nos ponemos a hablar y decimos, oye, ¿por qué no hacemos esto? Vale, compramos una mesa, compramos unos micrófonos y en mi casa, una mesa de mezclas, y en mi casa lo grabamos. Entonces, claro, yo decía, vale, es que tengo aquí, en aquel momento era Monaguillo, tengo a Rodrigo Cortés, que es un señor que está dirigiendo ahora mismo a Robert De Niro y que luego se viene a mi casa. Sí. Y tengo al tío que ha hecho El Paciente, que luego va a hacer Reina Roja, porque yo ya lo sabía. Hombre. Yo estaba ya. Y entonces lo que se me ocurrió como para compensarles por hacer eso es hacerle unos callos, Bueno. o hacerles unas empanadas, o hacerles un cocido. Y era lo que hacíamos. Y pues sí, grabábamos el programa, mientras tanto yo iba preparando lo que tocara ese día y luego nos lo comíamos tan a gusto. Y yo decía, bueno, pues por lo menos es una fiesta. Un dato. Lo sigue siendo. Un tema. Y el tema de limpiarse las camisetas, limpiarse la ropa que te emporcas, porque nosotros, a ver, te voy a ser sincero, estoy intentando hacer un puente.
Ya, vale, Tenint un vale, vale. puente ¿Quieres a que otra vaya a cosa, algún sitio? Voy a que tenien un reportatge que se dice en un lugar de la Mancha Vale. perquè s'han emporcado la gent y le preguntaban a la Vale. gent de Zaragoza Vale. el tema de que cómo limpiarías una mancha. ¿Quieres que lo fingamos de alguna manera y luego esto se monta y queda bien? ¿Vale? O sea, tú me has preguntado lo de, pero y no te ensucias y tal. Digo, pues mira, tío, fíjate que es uno de los grandes dramas de mi vida, no saber cómo se limpian bien las manchas de las camisetas. Arturo, tú las manchas de las camisetas, cuando cocinas para los de Todopoderosos, ¿cómo las sacas? Los lamparons, que se dice en Aragón. Pues mira, tío, creo que es, a lo mejor estoy exagerando el acting, uno de los dramas de mi vida. No sé cómo se quita la mancha de la camiseta. Yo tampoco, Arturo. Yo no sé cómo se limpia una camiseta. Llevo 10 Ojalá años. alguien me pusiera un vídeo en el que eso, yo saldría tan feliz. Arturo, no te lo vas a creer. Tenint un vídeo... ¡Está aquí Fofito! ¡Ah, no! ¡Au con Ramón Es que Lozano! siempre pasa lo mismo. ¡Da paso al vídeo ya! Pues si ya he dado paso, lo que pasa es que no me han escuchado en sonido. ¿Cómo limpiarías una tacada de tomate? Uf, de tomate. Me intento sacarlo con una servilleta, pero creo que eso ya es cosa de la lavadora. Pues directamente le echaría el fufú y con un paño y ya está. Haría un poquito de saliva y con el dedo. Y a frotar, frotín, frotan, vale. Una mancha de sangre per apuñalamiento. Uy, esto me pasó el otro día, tío. ¿Te apuñalaron? Me apuñalaron el otro día. Pues con agua oxigenada, ¿no? ¿Jabón? Jabón. No sé cómo se quita la sangre, creo que también es de mal sacar. Uy, una puñalada en el estómago, si te la dan ya estás cao, hijo. Pero, vale, pues mira. Si es puñalada, si es otra cosa, ¿Cómo limpiarías Comic Sans? Eliminándolo del universo. Con napal. ¿Cómo limpiarías Lecceomo de Borja? Es un retrato muy bonito. Pues Hombre, está perfecto. Yo no tocaría nada. Es así, ¿eh? Igual, ¿eh? Es así. No, hombre, es que como lo limpie lo vas a estropear más todavía. pues con la gracia de Dios. Melendi, lágrimas desordenadas. No sé, un programa informático que haya... Que, A no borrarlo. sé, todo entero. Bueno, no sé qué dejaría. El tambor a lo mejor. Pues no sé, quitando a Melendi. Le cagaría encima, tío. ¿Cómo limpiarías la mancha que hay en el mapa de Aragón, que lleve Petilla de Aragón? Igual que de una soplada sí vaya, ¿no? Porque es tan pequeño que no... Yo lo único que lo limpiaría para poner aparcamiento, que es lo que más se necesita aquí, porque vaya tela por los aparcamentos. Pondría un poco de rosa así con un rotulador o algo, ¿no? Pero No, pero si tienes aquí, por ejemplo, en una camiseta negra, una mancha de lejía, Pero ahora como se lleva todo, ¿sabes? Lo dejamos, yo esa la dejaría. Gracias. Gracias. Arturo, de verdad, Gracias. qué maravilla de convidado, que le cal las cosas que tenín. Esto es una maravilla. ¿Tú sabes lo que pase al mundo Pokémon cuando los entrenadores se miren al Switch? Que vamos Sí. a acabar combatiendo, ¿no? Vamos a ver. Es que nos hemos hecho amigos en Pokémon GO. Ojo, o sea, no sé dominguero. cuánto le interesa esto a la gente. Lo Sí, digo sí, en sí, serio. sí. Dominguero Pero antes vuestro de que programa acabe yo Arturo, lo ¿eh? respeto. En Arturo, cualquier momento llamas a un payaso para levantar esto, ¿eh? Arturo, saca el móvil. Payaso, cállate o vas al maletero otra vez, ¿eh? Si no, quepo. Es que maltrato a los payasos. Arturo, saca el móvil porque ahora toque y esto va de en serio. ¡Un combate Pokémon! ¡Un aplauso para Andrés! ¿En serio? El Pokémon con el que salgamos prácticamente va a decidir, Ala, si tiene no digo el chapita. combate, pero, o sea, este Pokémon contra Atención, el tuyo está- ahora mismo estás No me- palmando. Sí, ya. Estás no. palmando. Gyarados contra uno de la nueva generación, que yo estos no me los sé. Vamos a ver, yo he sacado un Melmetal, Un Melmetal. él ha sacado un Gyarados, él está Y esto buscando... no está- Gyarados, que los pronuncias mal, Toz. Sí, yo Eso, lo... eso no está funcionando. Esto No, no me va a salir bien. Vamos a ver, él está buscando un ataque de agua porque sabe que le puede hacer daño al Melmetal, pero si me mete un triturar, él no sabe que está palmando mucho más Ojo que Melmetal que está, si está me muerto hubiera casi. metido una Coca-Cola. Si me hubieras No, no, si es que metido no tengo una Coca-Cola. Coca-Cola... Es que no tengo Coca-Cola. Yo tampoco Es que bebo. No esto- tienes... Buah, tío.
Es que está- Vale, ¡Ojo! si acabo de destruir ¡Ojo! el Yarados ¡Ojo! ¡Un aplauso y voy para ellos! a por lo siguiente. ¡Le acaba de reventar Yarados! ¡Atención! A ver. Vale, seguid. Esto está fatal, esto ¿Qué está acabas de fatal. sacar, Andrés? ¿Qué Yo he Pokémon has sacado sacado? buah, al de vamos a almorzar. el que me saca es de Roca, que viene bien contra el Melmetal. ¡Ojo que se lo cambia! Es de Pero lucha, ahora es de lucha. lo terrible Le he sería derrotado ya un que yo Pokémon y aquí no tuviera aplaudí ningún. algo de agua. Aplaudid al Andrés también, pero que lo ha Hombre. cambiado, no lo has matado, ¿eh? No, sí que hombre, que no lo he matado. ¿Lo has matado? Hombre. No, Bueno, no. me ha matado el Melmetal, Ah, claro, el ya Melmetal de, sí, de puro desgaste. Pero ojo que yo Andrés- acabo de usar una de mis defensas. Esto está fatal. Ahora estamos empatados a Pero por defensa. favor, Nos mira queda qué una imagen, defensa mira cada qué uno. imagen, Arturo, que fas con la mano. Pues esto es mi día a día. ¿Esto qué es? Este ¿Vale? Pokémon es un Voy a payaso. dejar que me des. A ver. Tranquilos. Gracias, Arturo. A que de repente os está apeteciendo jugar a esto, ¿eh? Vale. Ah, que se ha posado la gorra antes de... Ah, muy Hombre, bien. por supuesto. Es una cosa muy seria. Ahora dependerá de lo que tú tengas de tercer Pokémon. Ya porque verás que no- este ya te lo he Arturo, te lo he te machacado. voy a hacer preguntas mientras tanto. ¿Cuánto puedes Vale, es caminar un al día Rhyperior. con el Pokémon GO? ¿El qué? Perdona. ¿Cuánto puedes caminar al día con el Pokémon GO? ¿Cuántos Bueno, pasos? yo camino una media, de hecho es por lo que yo empecé con esto de Pokémon GO, porque necesitaba andar. Y Venga, yo venga. camino una media de 10 kilómetros Ningún aplaudís cuando diarios. derrota un Pokémon. Vale, para aplaudid al explorar Andrés, va, juegos de por favor, Pokémon. que tío. La Cuesta Moyano, la Vale. Cuesta Moyano, la canción aquella de la Cuesta Moyano. Sí, ¿Has feito el reto? sí. ¿El reto aquel que te bandí en Todopoderosos lo has feito? ¡No! Lo tengo que ¿Qué ha hacer. pasado, creo, Andrés? Creo que te he Espera, ganado, espera. creo que te he ganado, pero Ojo, no lo sé, ¿eh? ojo. Depende no lo cómo sé. quede tu ataque. Va a estar en un límite. Te he ganado. ¡Un aplauso para Arturo! Aumentate el nuestro nivel de amistad, claro que sí. Un aplauso para la amistad también, venga. Buen intento. Lo demás Pues, de la entrevista Arturo. no me ha interesado nada, pero esto ha sido brutal. Esto tú no lo has visto en la Arturo, tele, mai. Tengo un trofeo. ¿Tenía un trofeo? Tengo un trofeo para haber ganado. ¿Ah, sí? ¿Le puedo Sí. dar yo como árbitro, porfa? ¿Pero Vale. qué es? Toma. No mires, Arturo, chírate en talla. El trofeo para haber ganado esto No te habrás tomado combate en serio Pokémon. lo de voy a dejar que me des, ¿no? Por favor, ahora mira, sí. ¿Vale? ¡Un Ductrio! ¡Oh! ¡Qué maravilla! Pero que va en sorpresa, o sea, se Ya puede verás. levantar. Levántalo, Que Arturo. son como 3 penecillos que salen de la pero tierra. Arturo, me parte sorpresa, ya verás. Saca el de la maceta. Se levanta. ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Qué bonito! Ahí se ¡Qué va. maravilla! Qué cringe, Si vas copón. veure més catàlogo, Pues- hi ha un podcast que se diu Escena Postcréditos que n'ha tener un parell també de Pokémon culturistas. Y, Fofo, mira la maceta, lo que ¿Fofo? ya... Sí, A que te reviento la boca, payaso. pero mira que menja la maceta. Es un payaso muy mal hablado. Es muy Sí, malo, es un muy payaso malo este que payaso. no. Pero que no Hombre, te que ya servís. vale. Vale, aquí hay. Y Aquí ya hay. para pagar los payasos, ya globos. Fofo, aquí hay globos. Fofo. Luego lo rellenamos. Vale. Con lo que Luego nos lo paguen. rellenamos, quiere decir que no te vas a levantar, ¿no? O sea que si no te pago, no. Porque Luego- podías hacer aquí un perrito, podías hacer una espada, podías hacer la Pero- tarta, ¿Te estás podías burlando de mí? con mucho cariño hacer esto. Muchísimo cariño le hay que meter ¿Quieres para que te diga Facebook. lo que soy capaz de hacerte? Con un globo. Con un Millono. globo. es que le tengo mucho miedo a este payaso, ¿no? Vale, a ver. Una Soy miqueta de orden. el cobrador del club. El cobrador del clown está bastante guapo también. Pero, perdón. Tenint una zaguera cosa. Bernal, ¿tú cómo vas, colega? Bernal ha acabat fa rato. Sí, ya me lo imagino. Vols pujar, Bernal? Bernal, puya'nt aquí, Era per de lo favor, mío, perquè Bernal, l'ha di que fet sí. un monigote a Arturo González Campos, per favor. A ver. Le daré un marco, se le regalará el marco. Tengo que decir dos cosas. Tú di lo que quieras, Bernal. menos Este mal que le programa es sacas el tuyo, micro pero al dilo payaso. rápido. Primero, espero que le guste. Y segundo, espero haber puesto bien tu nombre. Vale, el dibujo sería este para que lo veáis. ¡Oh! ¡Ah, qué guapo! ¡Qué chulo! Tío, ¡qué guay! Además vengo Fofitos, presionado. chistacos. Porque, bueno, yo he puesto hasta Fofito. Sí, sí, sí. Fofito con corazón. No te has querido mojar, has puesto un ajeno por si acaso no. Es que no me cabía Claro, entero. Vale. No me cabía entero. Vale. Te agradezco muchísimo todo, sobre todo la cantidad de pelo que me has puesto. O sea,
La verdad es que ahí es donde he descubierto que me has cogido cariño durante esta entrevista. Pero, ojo, está chulísimo, tío. Muchas gracias. Un aplauso a Bernal, por favor. Qué guapo. Vale, Arturo, si quieres deixar-lo per ti, has apoyado para que se quede, que Sí, se que veiga tengo en la tele. menos sitio, pero que macho, se veiga me estáis apoyado en la llenando de- tele. Enfoca la cámara, porque se veía así majo, tal, esto no sé vale. qué. Vale, vale. Y no te quiero explicar yo cómo se fa nada, ¿eh? Venga. Aquí, No. Arturo. Pero ahora parece- nosotros parece hemos que pensado sí. Parece que yo he venido aquí a recibir lecciones de televisión de críos de mierda. de niñatos principiantes. Pues nosotros, como buenos niñatos, como Yo que buenos soy críos... una institución. No, una no, dos. Tenin preguntas del público como si esto fuese Twitch. Y con esto ya sí que rematan. Vale, venga. Venga, te voy a leer alguna. Venga. De tus compañeros todopoderosos, ¿con quién te acuestas, con quién te casas y a quién matas? Wow, me acuesto. Joder, si puedo elegir con Rodrigo, no te jodes. Pero a ver si me tengo que follar a uno de los tres, me follo a Rodrigo. Evidentemente. Me caso con Javi. Me casé con un enano salerito para jartarme de reír. O sea, yo tendría a Javi todo el rato al lado. Hombre. Todo el rato. ¿Y qué era lo otro? Da igual. Da igual, ¿no? Matar. Pues Juan, ya está. Pues lo he cuadrado. Pues está perfecto. Perfecto. Hi ha una que me fa molta gràcia que com ha de tindre un podcast en un superhéroe. Con Super López, claro, o sea, que entenc que és... Ah, claro. Sí, tío. Tengo... Joder, es que mi colega es Super López, tío. O sea, mi colega es superhéroe, Tu tío. vengador favorito. ¿Tú sabes eso? Yo lo flipo mucho todavía, tío, cuando estoy ahí que actuamos y hacemos el podcast y tal. Y digo, jo, macho, es que es el puto Super López, tío. ¿Dónde Y compras dice- los calcetines de Spider-Man? Soy fan del cómic. Pues en tiendas, o sea... Menos mal, gracias. Claro, es que esto... No, perdona, es que esto me hace muchísima gracia, tío. Me hace muchísima gracia. O sea, yo colgo una camiseta, un lo que sea. No sé si me puedo levantar o no, pero es que aquí ya sí me cabreo. O sea, lo primero que te dice la gente es, ¡ay, ¿dónde la has encontrado? Me encanta. ¡En Internet! Arturo. ¡En Google! Pones en Google calcetines Spiderman. Voy a tener suerte. Muy mal se tiene que dar para que no encuentres unos putos calcetines de Spiderman. Tan lerda es la gente. Yo no lo sé. Tan lerda es que no saben buscar una cosa. Me encanta. Oye, ¿dónde te has comprado ese jarrón? ¡Jarrón verde! Y luego ya eliges. Lo de voy a tener suerte ya no tira, ¿eh? Ya Bueno, se pues emplea. no lo hagas. Pero no me lo pregunte. Jorge, Me encantan los yo te- superhéroes. ¿Cómo has podido conseguir No, yo me estoy la defendiendo combinación entre calcetín y Spiderman? ¿Cómo en tu mente ha entrado eso? ¿Qué suerte has tenido de encontrar ese producto? Sí. ¡En el chino! Me está dando mucho miedo. ¡Lo venden en el chino! ¡Que se acabe esto ya, tío! Y si no, lo venden en Internet. Vale, Arturo, vale. Mira, sabía que no me iba a enfadar hasta que dejes hablar a la gente de fuera. Si es que la gente de fuera no tiene que hablar. Son estos, ¿eh? Peor me lo pones. Vale. ¿Estás relajado, Tranquilo, Arturo? No, estoy bien. No, estoy bien. Que no tenga que ir yo. Estoy bien. Vale, Arturo. Ay, me Arturo. encanta tu camiseta rosa. ¿Cómo la has conseguido, Fofo? ¡El internet! Vale. Pero yo el programa pensava acabar-lo, mira, és com està escrit aquí. Vale. I oye, Arturo, de verdad, muchas gracias per tot lo que fas, perquè m'has adullau a mà el cine, la cultura y la comedia. Esto es una puta mierda, Arturo. Yo lo que sí que te Y puedo además es decir... mentira. Sobre todo es mentira. Sobre todo es mentira. No, no es mentira. Y luego es el típico peloteo para Que que... sí, queda bien, tal, Bueno, no sé y qué. en el fondo, cuando hacéis eso, lo que estáis es vendiendo... Somos muy guays porque hemos traído a un tío muy guay Claro. y tal. Hay un poco de complejo también... De inferioridad. Por vuestra parte. Pero eso, esto yo prefiero no felo. Es que querríamos tener invitados buenos. Yo esto no... No lo farías. A mí me parece una mierda. Ah, yo también. Vale. ¿Y entonces? ¿Qué tal? ¿Cómo despedimos? Adiós. Venga. Adiós. Arturo González Campos.
Tú despedís el programa y dices a la acción, al tron marchem, no te preocupes. Vaya mierda de programa. ¡Un aplauso a Arturo González Campos! Gracias. Gracias, tío. No te olvides de esto. Ni de esto. Ni de esto. Ni de esto. Oye, fuerte aplauso para él, de verdad. Gracias, Arturo. Gracias, boricos. Y gracias per venir. Qué bocada. Gracias per veiem. Y marchad todos. A escampar la boira!